Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés, soy médico del Sistema Municipal DIF y tú me puedes encontrar aquí en la unidad de mandarinas en Ojo de Agua. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y un tanto complejo, que es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es aquel que se presenta en mujeres menores a 19 años, desde que se empieza la vida reproductiva, es decir, desde que aparece la menstruación hasta esta edad. ¿Por qué es tan importante? Pues en primer lugar porque afecta el desarrollo de la persona. En este caso, pues las chicas embarazadas no están en condiciones biológicas completamente, no han terminado su paso de la niñez a la adultez para pues tener hijos. En segundo lugar, ¿cuál es la relevancia? Pues en general suele ocasionar conflictos con el desarrollo personal, es decir, desde la aparición de trastornos psicológicos como depresión, que es el trastorno psicológico más común asociado a los embarazos no planeados en la adolescencia, como lo es pues la deserción escolar, el trabajo temprano, y se forman condiciones que mantienen situaciones difíciles en el entorno posterior de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, se considera que México es el primer lugar deshonroso o honroso primer lugar en embarazos adolescentes de toda la OCDE. Se tiene un estimado de que aproximadamente 340,000 embarazos al año se producen en mujeres menores a 19 años. Hay que entender algo, la sexualidad humana pues es algo natural, vamos a presentar interés por otras personas tan pronto entremos a la adolescencia o en el desarrollo de la misma. Entonces en algún momento pues es algo que va a ocurrir. Así que tenemos que tener en consideración o tenemos que pensar que no es absolutamente nada malo. Muy bien, por lo general podemos clasificar a los métodos anticonceptivos de dos maneras, los temporales y los definitivos. Los temporales son todos aquellos que pueden iniciarse y terminarse en cuanto la persona quiera pues tener descendencia, y los definitivos que son irreversibles técnicamente. Ahora, sobre los métodos reversibles, que son los más comunes, pues tenemos al súper conocido preservativo, ¿vale? Este se utiliza, pues es un poco de látex que se utiliza principalmente sobre el pene. También hay preservativos internos o femeninos que se utilizan dentro de la vagina. ¿Y cuál es la idea? Pues que exista un menor contacto o no exista nada de contacto entre el semen y pues el tracto genital de la otra persona, ¿no? Entonces, pues tiene una efectividad muy alta y además de conceder una protección anticonceptiva, pues también te protegen de infecciones de transmisión sexual. El condón externo viene en esta envoltura como metálica, ¿vale? Trae impresa su caducidad en esta parte y es importante que verifiquemos estas condiciones. Primero, la caducidad tiene que estar vigente. Si ya está fuera de su caducidad, existe el riesgo de que el lubricante que viene dentro en el preservativo pues ya haya caducado y entonces en la fricción se pueda romper y de nada nos sirvió. La otra condición que tenemos que verificar es el empaque. El empaque por lo general tiene un poquito de aire, entonces tenemos que hacer una ligera presión con estos dos dedos y verificar que haya aire. Eso significa que bueno, no va a haber fugas de lubricante y que las condiciones del condón aquí dentro serán las óptimas. Como ves, el empaque del condón tiene unos bordes dentados. Estos bordes con dientes, ¿para qué sirven? No nada más sirven para unirlos, sirven para que los podamos abrir. Es importante que no los abramos con los dientes, ni con tijeras, ni con cuchillos, no. Para eso existen estos bordes dentados. Que también cuando cuando observes tu preservativo, no lo guardes en la cartera, no lo guardes con las llaves, no lo guardes en un sitio donde se pueda romper el empaque. También es importante que no lo guardes en el calor, es látex, se puede dañar con el calor y con la humedad. Entonces tienes que tenerlos principalmente en la caja en la que vienen o en un sitio donde esté fresco, alejado del calor o de la luz solar. Ahora bien, bueno, pues ya tenemos el preservativo, vamos a retirarlo, ¿sale? Entonces, tenemos esta pequeña capsulita, es un receptáculo, un recipiente por así decirlo, que es donde se va a quedar alojado todo el semen después de la eyaculación. Y el resto, que es el sitio, más bien es el cuerpo del condón, es donde el que va a ir adosado al pene. Es importante que tomemos el condón del lado correcto. Como ves, pues este lado, la parte de afuera del receptáculo, es lo que va a quedar al exterior.
y la parte de adentro del receptáculo es lo que va a quedar en contacto con el pene. Ahora vamos a proceder a hacer una pequeña demostración sobre cómo debe colocarse un condón. Para eso vamos a requerir de la ayuda de un experto, bueno, de un amigo. Vamos a utilizar a este compañero, ¿vale? Entonces, antes de colocar el preservativo, tenemos que hacer una presión sobre el receptáculo, ¿vale? ¿Para qué? Para que no quede nada de aire dentro del receptáculo. Si queda aire, puede generarse fricción también con el movimiento, la actividad, y puede romperse el condón, ¿vale? Entonces hacemos una pequeña presión. Debemos tomar el pene erecto, ¿vale? Una vez que lo tomamos por la base con el preservativo tomado por el receptáculo, lo colocamos directamente sobre la cabeza del pene, es decir, el glande, y vamos a empezar a desenrollarlo, ¿sale? Vamos a hacer un movimiento hacia abajo. No vamos a meter las uñas, no vamos a meter ninguna fuerza, solamente lo vamos a desenvolver. Como vemos, pues nos cubre perfectamente este no tan pequeño pepino que utilizamos para la demostración. Es importante decirte que existen muchos tamaños de preservativos. ¿Cómo puedes saber cuál es el correcto para ti? Bueno, primero probando. En segundo lugar, haciendo algunas mediciones. Desde la base del pene, es decir, donde está el pubis, donde está tu abdomen, hasta la punta, hacer una medición respecto al largo y a la circunferencia en el punto más grueso del pene, es decir, por debajo de la cabeza del glande, hacer una medición con una cinta métrica. Eso te va a dar una idea de cuál es el adecuado para ti. Una vez colocado, tiene que quedar bien desenrollado hacia abajo, hacia la base, y pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Y vamos a retirarlo. Para su retiro tenemos que hacerlo con el pene aún erecto, ¿vale? Vamos a tomar el pene por la base y vamos a hacer un movimiento hacia arriba, de tal manera que cuidemos que el semen no salga. Hay que hacerlo hacia abajo y lo retiramos. Vamos a hacer un pequeño nudo de tal manera que no salga absolutamente nada de semen. Y lo envolvemos en un poquito de papel con su envoltura y a la basura, no hay que tirarlo al excusado. Posteriormente tenemos otros métodos. En general, el resto de métodos están abocados a las mujeres, dado el ciclo y los cambios que se producen en el ovario y la menstruación. Entonces, bueno, pueden ser desde parches, pastillas, inyecciones, el implante subdérmico que va debajo del brazo, el dispositivo intrauterino que va, como tal, lo dice su nombre, dentro del útero. En fin, existen muchos y tienen una efectividad cercana a la mayoría del 90%. Algunos mayores, algunos menores. Queremos invitarte a que vengas, trates de tener y sacar cuanta duda tú puedas generar y pues vamos a intentar respondértela o te la vamos a responder. Y si no te la podemos responder, bueno, vemos cómo, pero la respondemos. Vemos con quién y la logramos responder. El asunto es que tú te sientas con la confianza de acercarte y pues externar tus dudas al respecto. En segundo lugar, pues bueno, en las unidades de salud tenemos métodos anticonceptivos que se te pueden brindar sin ningún costo. No importa cuál sea tu edad, no es necesario que vengas acompañado de un adulto. ¿Por qué? Pues porque es un derecho de los adolescentes acceder a servicios de planificación familiar, a consejería reproductiva, dado el impacto que pues, la sexualidad tiene sobre nuestra vida, ¿no? Es importante que acudas a valoración antes de iniciar algún método. La consulta pues, relacionada con métodos anticonceptivos no tiene ningún costo en ninguna de nuestras unidades. Puedes acercarte con toda la confianza, no te vamos a juzgar, no le vamos a contar a tu familia. Esto es para ti, es cuidado para ti a lo largo de su uso y pues más adelante para tu vida. Te esperamos.